Entonces, hablemos ahora de la físico-química y la homeodinamia. Y aparece este norteamericano que se llamó Walter Cannon. Él es el papá del concepto de la homeostasis. Introduce pues la idea de que el organismo necesita tener unos parámetros dentro de los cuales está saludable. Entonces, cuando yo cojo el examen de sangre y miro ciertos valores, digo, ah, este examen está normal, porque está dentro de unos parámetros que hemos resuelto decir que son los normales del organismo. Entonces, la homeostasis son mecanismos para la estabilización de las variables fisiológicas y las medimos pues en la sangre, en los líquidos, en muchísimas partes. Y desarrolló también el concepto de matriz fluida, o sea que el sistema, a pesar de todo, de sus intercambios y todo, siempre tenía un rango. O sea, por eso te dice, entre tanto y tanto. Ni tan bajito de aquí ni tan alto que acá. Claro que siempre le llega a uno el paciente que dice, pero me falta un punto para estar arriba o un punto para estar abajo, ¿no? Hay gente que se vuelve milimétrica con esto. Realmente esto es para tener una aproximación de la idea, pero no para volverse uno obsesivo con los valores de los exámenes. Y permite entonces la homeostasis que haya reacciones protectoras, con propósito, apropiadas y sabias. ¿Qué quiere decir esto? Que el cuerpo jamás hace pendejadas. Por lo tanto, si hiciste una diarrea, si hiciste un vómito, si hiciste un dolor, si hiciste una reacción, eso es una respuesta protectora con propósito, apropiada y sabia, a menos de que ya el sistema esté totalmente descompensado. Entonces, ojo con esos cambios que ocurren con respecto a el dolor, con respecto al estado de ánimo, con respecto a muchas cosas, porque allí podemos estar realmente haciendo un mecanismo de regulación y compensación. Hoy día no hablamos ya de homeostasis, porque la palabra homeostasis implicaba estasis, quietud. Y hablamos de homeodinamia, porque es que precisamente la salud, ¿qué es? La capacidad que yo tengo de adaptarme, de modificar, de regular mis condiciones para estar siempre de pie y no caído, ¿no es cierto? Entonces ese es un punto importante. Aquí viene otro personaje que me encanta, Hans Selye. En la teoría del llamado síndrome de adaptación general, él dice que estar enfermo es una reacción sistémica, uniforme e inespecífica del organismo influido por las hormonas suprarrenales. Claro, pero ¿cuál es el papel de las hormonas suprarrenales? Por eso medimos el cortisol y trabajamos tanto con cortisol y adrenalina, porque es el que me dice si el paciente está en estado de alarma. Entonces, es impresionante. La mayoría de los exámenes de bioimpedancia me muestran que los pacientes tienen cortisol elevado. O sea, la gente está en lucha o huida. Y el problema es que este sistema de las hormonas suprarrenales es totalmente primitivo. Se formó hace más de 2.5 millones de años, al principio de la formación de la evolución humana. Y era el que usábamos precisamente porque si el tigre de dientes de sable venía persiguiéndome, pues yo tenía un arma para pelear con él o corría para escaparme de él. Y para yo poder luchar o huir, necesito tener adrenalina y cortisol para que el corazón bombee más rápido, el pulmón respire, para que si es de noche la pupila se dilate y pueda ver mejor, para que si me dan el tigre me pega un zarpazo, yo no sangre porque en ese momento los vasos sanguíneos están contraídos. Toda una cantidad de fenómenos que ocurren para luchar o huir. Pero si el tigre no me persigue, sino que es que el tigre lo tengo aquí, estoy fregado. Y la mayoría de la gente que tiene el cortisol disparado, el tigre está aquí en la cabeza, no es el tigre verdadero. Entonces, los humanos, a diferencia de los demás animales, somos los únicos que somos capaces de entrar en sistema de alarma por algo que no existe, o por algo que ocurrió, o peor, por algo que ni siquiera sabemos si va a ocurrir. Entonces, nos metemos en la película. Y empezamos a darle vueltas allá en la cabeza y nos montamos en el rollo y nos inventamos el... Y ahí mismo, ¿qué ocurre? Usted empieza a pensar y empieza... Mire cómo se le alteró la respiración y el corazón más rápido y las manos le sudan. Se metió en la película. Está con el tigre detrás, pero aquí en la cabeza. Entonces, ese es un punto crítico que tiene mucho que ver con las cosas que desde la biorregulación podemos hacer. Entonces, la fase 1 es alarma, la fase 2 resistencia, la fase 3 agotamiento. Si yo estoy en fase 1, eso es lo normal. Si voy por la calle y viene un tipo así como medio raro y todo, pues yo me asusto y salgo corriendo. Entonces entro en fase 1, pero cuando ya llego a mi casa, ya, se quitó. Pero el problema es este.
La fase 2, cuando yo estoy permanentemente en un estado de alarma y de alarma constante, y entonces ya empiezo a estar constante y permanentemente en estado de alarma hasta que llego al agotamiento. Y ya hemos visto pacientes en agotamiento. La mayoría los encontramos con adrenalina y cortisol elevados, pero ya de golpe nos llegan pacientes con los niveles de adrenalina y cortisol totalmente abajo. Y tenemos otro problema, que esto también se altera cuando le empiezan a meter cortisona y corticoides a los pacientes, o drogas inmunosupresoras o cosas de esa naturaleza. Entonces, este trabajo de Selye fue muy importante porque nos habla del síndrome de adaptación. Fíjense, nos está hablando de que muchos de estos mecanismos necesitan, para solucionarse o para resolucionarse, que aumentemos nuestra capacidad adaptativa a los agresores. Aquí también, en la parte humoral, habría que hablar de la Escuela Francesa de Biofísica, que nos habla del balance ácido-base y de los potenciales oxidorreductores, donde demuestra entonces que si nos acidificamos, por ejemplo, se altera el equilibrio de la matrix, se alteran los coloides. Si me oxido, también. Entonces, el concepto oxidorreductor, por eso entonces hablamos de dieta alcalina antioxidante. Entonces le mandamos a la gente a comer más verdura, le mandamos a la gente a comer más jugos, le mandamos a tomar los extractos de jugos verdes, etcétera, para evitar la acidificación y la oxidación, que son los dos fenómenos dominantes dentro de lo que son las enfermedades crónicas y degenerativas. Entonces ya Blaise en 1936 había hablado sobre la importancia de estos fenómenos químicos dentro del cuerpo. Y Friedrich Krauch fue el que desarrolló el concepto de medicina funcional que ahora está de moda. En Estados Unidos, Functional Medicine, por madre de Dios. Entonces la físico-química, la fisiología humoral y neural, los sistemas coloidales, todos empiezan a ser vistos ahora integradamente. Porque los sistemas coloidales, que al final de cuentas es el tejido extracelular y la matriz, depende de la física, de la química y de los fenómenos nerviosos y de los fenómenos humorales. Por lo tanto, en medicina constitucional, entendemos al organismo como una unidad funcional del sistema endocrino, el sistema nervioso vegetativo y los fenómenos físico-químicos. Y ahora, ¿cuál es la palabra? Psico, neuro, cardio, inmuno, endocrinología. Como una sola cosa. O sea, la medicina todavía es tan fraccionada que tiene que poner 5 palabras juntas para describir lo que ocurre en el organismo humano. Psico, neuro, cardio, inmuno, endocrinología. Ya, al menos ya saben que es una sola cosa, ¿no?